Entonces, eso, es animarse, contarles también un poquito cómo es la estructura que tiene este módulo. Básicamente son tres bloques temáticos. El primer bloque temático es el de los juegos y los juguetes. El segundo es el de los libros y perdón, de las pantallas. Y el tercero es libros y lecturas, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Es que por allí podamos ver esto de los juegos y los juguetes como algo diferente a la idea que tenemos actualmente todos de los juegos y los juguetes. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen cuando los chicos ven y le dicen, mamá, vení a jugar conmigo, o José, venía a jugar conmigo, o María, venía a jugar conmigo? Nosotros decimos, no, 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 seguí jugando. Ni sabemos a qué están jugando, pero ellos están jugando y nosotros estamos tranquilos pudiendo hacer nuestras cosas, ¿sí o no? Entonces, es por ahí la idea ahora de que podamos entender que, que a partir del juego y de los juguetes, nuestros niños y niñas van a aprender y van a crecer y se van a desarrollar, más allá del solo hecho de jugar. Es la idea que con la clase de hoy podamos entender la importancia que tiene esto del juego y del juguete, ¿sí? En contarles también un poquito la estructura de la clase. Yo les voy preguntando a medida que vamos avanzando, si surgieron dudas, si quieren hacer algún aporte, para no prender y apagar a cada rato los micrófonos. Yo cuando les pregunto si se entendió, si hay alguna duda, pulgares arriba, quiere decir que nos entendimos, este, para no activarlo a cada rato. Decirles que se animen a preguntarme porque es la idea que aprendamos todos juntos. Decirles que al final de la curso nosotros vamos a tener tres clases en las cuales yo voy a hablar, les voy a contar, vamos a charlar, vamos a tener actividades dentro de la clase, en una de ellas un debate, en otra un conversatorio. Hoy tenemos un conversatorio, ¿sí? Ya les voy a contar qué es esto del conversatorio. Y al final de la cursada, yo les pido que puedan armar un juego o un juguete creado por ustedes sobre cualquiera de los tres temas que hemos tratado. No pido que compren juegos, que compren juguetes, que gasten un montón de plata, no, porque sé que hay crisis económica. Reciclando, sacando de internet ideas, van a ver que se pueden hacer cosas re lindas. Yo les voy a mostrar algunas de las creaciones que hicieron otros chicos que cursaron y están muy buenas y creo que ustedes van a tener las mismas condiciones, ¿sí? Bueno, para no demorar mucho más en este preámbulo, me gustaría que me cuente alguno de ustedes si ya trabaja en el cuidado de niños o si, por ejemplo, estamos aprendiendo para ponerlo a funcionar con nuestros niños o niños o niñas de la familia. A ver, cuéntenme, anímense, emprendan los micrófonos y cuéntenme un poquito de ustedes. Así un ratito y de ahí ya empezamos con la clase. Rompamos el hielo, como quien diría. A ver, bueno, cuando ustedes no se animan, yo pregunto por nombre. A ver, Emilce, hola. Miren las caras que ponen por no animarse a prender los micrófonos. ¿Cómo estás, Emilce? Bien, ¿Vos ya cuidas niños o es para practicar con tu familia? no es para practicar. Bueno, muchas gracias. Hola, Juana. Hola, señorita profesora. ¿Vos ya trabajás en el cuidado de niños o es para ponerlo en práctica con la familia? No es para desempeñar, digamos, como cuidadora o alguna puesto de niñera o algún lugar público donde pueda también trabajar de esto, porque yo antes de la cuarentena estuve trabajando como auxiliar maestra jardinera, que había hecho un curso de pocos meses y estaba trabajando por contrato. Y como llegó la cuarentena, bueno, ya me quedé sin trabajo. Y bueno, esto es más o menos refrescar lo que habitualmente solía desempeñar en el trabajo de auxiliar con los bebés hasta de 4 años.
Y más me ayuda porque estoy en casa y ya tengo dos pequeñitas y con mayor razón quiero volver de nuevo a Bueno, les empezar. cuento que con esto van a entrenar muchísimo. Si tienen niños en casa, pues van a tenerles de sobra material para entrenar. Hola Aldi, ¿cómo estás? Vi que estabas tomando unos ricos mates. Yo estoy extrañando el mate en este preciso instante. ¿Cómo estás? Actívalo, actívalo. Activa el microfonito un ratito. ¿Yo? Sí. Hola, Hola, ¿cómo anda? ¿cómo estás? ¿Vos ya cuidas niños? ¿Estás practicando? Yo no estoy, cuidaba así antes. Después, bueno, cuido a mis hijos nomás. Bueno, les cuento que con esto van a practicar bastante. Ahora hice hablar algunas, después van a charlar las otras. La idea es que se animen. Bueno, Ujú. el primer tema que vamos a tratar hoy es, vamos a tratar tres temas, ¿sí? El primero, la importancia de los juegos y los juguetes en el desarrollo de nuestros niños y niñas, ¿de acuerdo? Entonces, yo para ello les voy a enseñar algunas palabritas que suenan medio raro, pero que después las van a manejar a las mil maravillas, ¿sí? Es importante esto. No tomen nota de lo que yo les vaya contando. Prefiero más que me presten atención, ¿sí? Yo el material que hoy les voy a pasar, lo voy a subir a los grupos para que ustedes lo tengan y lo puedan leer con mayor tranquilidad. Por allí me resulta más importante que ustedes me puedan prestar atención para ir entendiendo las ideas y después cuando lo lean les resulte más fácil y cuando lean la cartilla mucho más fácil, ¿sí? Entonces, empecemos con esto del primer tema de hoy, ¿de acuerdo? El primer tema que yo les voy a mostrar hoy es esto de cuál es la importancia, ahí está medio loca mi máquina hoy, les pido disculpas. De esto de las palabritas que yo les decía que les iba a enseñar, ¿sí? Y en esta etapa van a ser cuatro palabritas. En realidad van a ser seis, pero cuatro para empezar, ¿sí? La primera que les voy a enseñar es esto del juego. Usted va a decir, profe, a ver, ¿cómo me va a enseñar qué es el juego? Si yo sé que es jugar. Y no, saben que sabemos jugar, pero no sabemos qué es jugar. Y les voy a contar que el juego es la primera actividad que tiene el niño o la niña con su propio cuerpo. Ustedes van a decir, ¿ah? Sí. Habrán visto, y les pongo en esto un ejemplo. Habrán visto cuando los bebés, las bebés, por ejemplo, Joana que trabajó cuidando niñitos pequeñitos, empiezan a mover sus manos, a abrir y cerrar las manos, a mover los pies, a mover la cabeza. Cuando empezamos en eso que le estamos cambiando el español y se dan vuelta y casi se nos caen de la cama siempre. Bueno, ahí están aprendiendo esto del juego, esto de empezar a saber que ellos pueden hacer cosas con su cuerpo, ¿sí? Primer tema, que ya nos cambia un poco la idea de lo que es jugar, ¿no? Bueno, la otra, esto de los juguetes. Me dice, sí, es la muñeca que tiene mi hija ya o el autito que mi hija acaba de romper porque estaba peleando con el hermano, esos son juguetes. Y sí, son juguetes, ¿verdad? Pero tienen un significado. ¿Saben cuál es el significado? Es esto de que el niño, a través del niño o la niña, cuando tiene los juguetes, empieza a entender que hay algo aparte de él y de sus manos y de sus movimientos para divertirse, para ir entrenando, ¿sí? Ahora viene una palabrita que es un poquito más complicada, que se llama sensorio motor. Me van a decir, profe, ¿qué es ese chino básico? No es tan chino básico. Es fácil, miren, les cuento qué es. Esa palabra, si la dividimos en dos partes, la entendemos fantástico. Sensorio son los sentidos que tenemos las personas, tacto, oído, olfato, gusto. Habrán visto que los niñitos pequeños agarran todo lo que agarran, pum, a la boca, ¿sí o no? Y que les dimos diciendo, te vas a enfermar, por favor, que no agarre eso. Bueno, esa es la parte del entrenamiento de los sentidos, ¿sí? De si es suave, si es áspero, de saber que puede tocar algo y generar sensaciones. Y motor es lo del movimiento, esta capacidad de mover las manos, los pies, de mover el cuerpo, de poder girar y a veces mezclar esto de
los juguetes o de los sentidos con los movimientos. Esto es sensorio motor. ¿Vieron que no es tan difícil? Es mezclar sentidos con el movimiento. Y hay otra cuestión que también les voy a contar hoy, que es cognitivo. Van a decir, profe, ¿qué me está hablando? Bueno, cognitivo es algo que lo estudió, y esto se los cuento como un dato aparte, un especialista en psicología. Lo habrán escuchado nombrar alguna vez. Se llamaba Jean Piaget. ¿Sí? Y él empezó a estudiar en sus niños algunas condiciones. Esto de cognitivo es el conocimiento, es la mente, es la cabeza, ¿sí? Entonces, él decía que todos los niños, niñas, en la edad del desarrollo, empezaban a guardar información en la cabecita y a acomodarla en diferentes puntos según era, por ejemplo, para movernos, para reconocer los colores, para reconocer los gustos, dulce, salado, todo ese tipo de cosas cuando les enseñamos a nuestros niños a ir al baño. ¿Me entienden? Entonces allí está trabajando esto de lo cognitivo. Entonces, repasemos. Juego, todo lo que se puede hacer con el movimiento, cuando empiezan a descubrirse. Juguete, los elementos aparte, que son cosas aparte del cuerpo de nuestro niño o niña, que sirven para trabajar y practicar. Sensorio motor, que son los sentidos, junto con la parte del movimiento. Y cognitivo, los conocimientos y las ideas, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿O deditos arriba? ¿Deditos arriba? Genial. Bueno, vamos a la segunda diapositiva. Y acá es donde ya empezamos a investigar un poquitito más adentro y les voy a contar algo importante. Y es que por eso yo les decía que vamos a cambiar un poquito cuál es esta idea de que estábamos equivocados un poco en lo que entendíamos como el juego y los juguetes, que no le damos la importancia que tiene. Y yo acá en esta diapositiva les cuento que los juegos y el juguete vienen a desarrollar capacidades, ¿de acuerdo? ¿Qué son las capacidades? Por ejemplo, cuando nosotros salimos a jugar a la pelota y corremos, estamos haciendo un entrenamiento físico, ¿sí? Es decir, se une la parte motriz con el conocimiento. Por eso acá, en la primera parte donde dice física, habla de psicomotriz, ¿sí? Mente, cuerpo. Después, también les cuento que, por ejemplo, cuando jugamos, estamos desarrollando la parte sensorial y mental. Es lo que les decía hace rato, esto de sensorio motor y cognitivo. Y acá van a aparecer dos cosas que está buena que las entiendamos. Cuando hablamos de sensorial y mental, es cuando empiezan nuestros niños, nuestras niñas, a manejar lo que son las motricidades. ¿Saben qué es la motricidad? Les dije hace rato, el movimiento. Pero hay dos tipos de motricidad. La gruesa, que es cuando pueden agarrar cosas muy grandes. No sé si habrán visto los bebés y las bebés. Los bebés en general, cuando agarran las pelotitas con manitos brutas y se les caen muchas veces las cosas. Bueno, aquí están entrenando lo que es la motricidad gruesa, lo grueso, lo amplio, lo que no necesita mucha coordinación. Y después hay una parte que es la parte, digamos, de la motricidad fina. ¿Qué es la motricidad fina? Es esto de poder agarrar un lápiz, un crayón y hacer trazos, hacer dibujitos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, acá están las 6 palabritas que yo les decía que iban a aprender. Juego, juguetes, psicomotriz, la parte cognitiva, motricidad fina, motricidad gruesa. Estas son las únicas palabras difíciles que vamos a aprender hoy, ¿sí? Entonces, avanzando un poco más en el tema, yo les cuento también que cuando nosotros jugamos, vamos desarrollando las capacidades afectivas. ¿Qué es esto? Que aprenden a regular el enojo, aprenden a regular el cariño, aprenden a regular esto de la alegría, de tener así esa sorpresa. Es decir, empieza a fortalecerse la parte de las emociones, de los sentimientos que se van generando en un niño, en una niña. A ver, para que sea por allí un poco más claro, les pongo un ejemplo. ¿Habrán visto alguna vez o nosotros mismos
cuando éramos pequeños o pequeñas, ¿no les pasó de que ustedes jugaban a que tenían un peluche y hacían, o jugaban a la mamá y tenían los primos, los hermanos, todos éramos así como una familia y terminábamos haciéndonos los de llorar porque supuestamente nos retaban? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les pasó de jugarlo alguna vez? ¿O de que a los muñecos los hacíamos llorar? ¿Se acuerdan de eso o no? O cuando festejábamos los cumpleañitos imaginarios, esa sensación de alegría, bueno, todo eso es un entrenamiento. Son entrenamientos que se van produciendo a partir del juego, ¿sí? Se va trabajando con esto las partes emocionales y que más adelante vamos a ver cómo trabajar la parte emocional. Ahora bien, cuando avanzamos un poquito más en qué otro tipo de capacidades se mejoran con el tema del juego, les voy a decir que está la creatividad y la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguna vez les pasó que ustedes jugaban, hacían las tortitas con arena, con barro, que le poníamos un palito y era una velita y era una torta y festejábamos un cumpleaños de alguien? ¿Les pasó? Bueno, nosotros nos imaginábamos que eran unos super cumpleaños que estábamos haciendo con un montón de chicos y jugábamos y corríamos y comíamos la tortita que hacíamos como que comíamos, pero íbamos tirando el barro, ¿se acuerdan? Bueno, yo en mi caso me lo comía el barro muchas veces, pero generalmente los tiraba. Entonces, esto del juego ayuda a esto de ser creativos, de tener imaginación, de imaginarnos historias en nuestra mente. Cuestión, y esto entre paréntesis, que hoy por hoy no se da tanto. A ver, nosotros cuando les damos a nuestros niños o nuestras niñas los celulares, les damos las tablets, ellos ven dibujitos, sí. ¿Hay juegos? Sí, hay juegos en red. ¿Tienen que imaginarse algo? No, no se imaginan nada porque ya está todo dado, ya está todo hecho, todo mostrado, digamos, ¿me entienden? Y en esto es donde empezamos a tener algunas de las cuestiones que vamos a ver más adelante como problemas, porque habrán escuchado también alguna vez que dicen a las abuelitas, más las abuelitas, estos chiquitos no tienen imaginación porque cada 5 minutos nos dicen, mamá, estoy aburrido, mamá, ¿qué hago? Estoy aburrido, ¿qué hago? Me aburrí, ¿qué quiero jugar? ¿Y qué hacemos nosotros? Tomar el celular, ¿sí o no? Tome el celular y se van. Mudos 1/2 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta que nosotros terminamos de hacer nuestras cosas y los vamos a buscar, nos acordamos que están con el celular o porque nos llegó un WhatsApp y nos acordamos que ellos los tienen. Y entonces, cuando a nuestros niños nosotros los ponemos a querer hacer la tortita de barro con el palito de vela, ¿ustedes creen que van a ver una tortita ahí? ¿Un cumpleaños? No, no van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué iría haciendo eso? Me diría mi hija. Y bueno, al margen de ello, también cuando juegan, aprenden a crear hábitos de cooperación, ¿sí? Hábitos de cooperación, esto, a ver, les pongo un ejemplo para entenderlo mejor. Cuando eran pequeños, pequeñas, ¿jugaron alguna vez a la pilladita? ¿Al ladrón y al policía? Bueno, ahí ¿qué hacíamos? Nos armábamos en dos grupos y entrábamos a correr a pillarlo al ladrón o a la pilladita al que nos tenía que pillar y todos íbamos a los lugares para escondernos, para escaparnos, para ir, para venir. ¿Y qué hacíamos? Empezamos a armar estrategias, ¿o no? Bueno, vos andás para allá, yo voy por acá y vos andás por el medio y lo agarramos de cualquiera de los tres lugares, ¿sí o no? ¿Qué hacíamos eso? Bueno, eso es cooperación. Y eso es el entrenamiento para la vida adulta, cuando empezamos a entrar en el mundo del trabajo y tenemos que empezar a entrelazarnos con otras personas que trabajan en diferentes áreas, pero todos hacemos una sola cosa, ¿de acuerdo? Esto es para que vean cuán importante es el juego cuando lo empezamos a analizar desde otro lugar. Ahora bien, yo acá les voy a contar algo. Y ya yendo un poquito más al mundo de los juguetes. ¿Alguna vez les pasó a ustedes de que quisieron regalar a un bebecito un sonajero o algún juguete duro? ¿No? Bueno, hace rato una compañera me contaba que ella quería regalarle a su sobrinito un sonajero. Y era uno de esos duros que cuando lo fue a comprar le dijeron, no, 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 porque se va a romper la frente mínimo porque es duro. Entonces, es acá donde empieza nuestro criterio de saber en qué edad tenemos que empezar a facilitar cada tipo de juguete. ¿Me entienden? Porque, a ver, si yo a un bebé de 0 a 6 meses le doy una pelota de esas bien pesadas tipo fútbol y no la va a poder manejar,
difícilmente lejos de aprender, lo más probable es que le caiga en la cara, se asuste y no la quiera ver más. ¿Me entienden? Pero ahora, si nosotros le empezamos a dar los mordiscos, que eso los muerden y los tienen, los pueden manejar ellos con manitos brutas todavía, o pelotitas de esas grandes que ellos pueden agarrarlo en la motricidad gruesa poco desarrollada, y se les cae la cara, no los lastima, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les quiero indicar con esto? Que según la edad que tenga cada uno de los niños, las niñas y nuestros jóvenes, va a hacer que vamos a seleccionar el tipo de juguetes que les van a interesar, que van a despertar su atención. Y en esto les digo, de 0 a 6 meses son juguetes grandes que puedan facilitar la motricidad gruesa. Juguetes grandes, que no los pongan en peligro. Siempre que regalemos juguetes tenemos que prever que no sean peligrosos para ellos, ¿de acuerdo? Es resguardar la seguridad mientras aprenden jugando. Por ejemplo, de 6 a 24 meses, empiezan a trabajar la parte motriz, la parte sensorial, esto de sentarse. Habrán visto que en muchos casos los ponen a los niñitos, a las niñitas de esas edades, y vos, por ejemplo, Joana, que estuviste en un jardincito cuidando niños o niñas, verás que les ponen o arriba de la cuna los móviles que les dicen que son peluchitos que giran, o los gimnasios que también les ponen, o en esto de cuando se aprenden a sentar, juguetitos que están encima de ellos prácticamente para poder moverse y jugar. Eso es lo que va a llamar su atención. Yendo un poquito más adelante, de 3 a 6 años, ya empezamos a trabajar esto de por ejemplo, hacer más trabajo físico, andar en bici, corramos, hagamos actividades físicas, y esta se va a repetir a lo largo de todas las etapas de la edad, pero le vamos a ir sumando algunas otras cosas. Por ejemplo, de 6 a 9 años, ahí ya empiezan a gustar, aparte de lo que es la parte deportiva. En nuestra época, hoy ya no, porque hoy están con el celular y los pechamos para que salgan, digamos, no para que entren como nos hacían a nosotros. El elástico, cuando jugamos al elástico, al trompo, o a lo que fuere que jugábamos afuera, es eso, es empezar a sumar otro tipo de juegos que van despertando ya la curiosidad. De 6 a 9 años podemos trabajar el tema del arte, podemos trabajar en la parte esta de hacer juegos de adivinanza, empezar a trabajar con la curiosidad, ¿me entienden? Y ya de 9 a 12 años, y ya, bueno, hoy por hoy los chicos ya están a full WhatsApp, TikTok, a mil, digamos, pero estaría bueno en un ratito que podamos compartir, porque las experiencias que quedan de esto del juego de los adultos con los niños, les juro que duran para siempre. Interesa mucho el tema, bueno, obviamente la parte de actividades al aire libre, pero también empieza a llamar la atención esto de los experimentos, de la física, de la química, de qué pasa si mezclo esto con esto, y en TikTok esto se ve mucho, no sé si sus hijos habrán hecho alguna vez slime. Los míos me vivían haciendo, me destrozaban el jabón líquido, pero ellos hacían su slime. Ni después yo gritando por los pasillos de mi casa porque no tenía jabón. Pero bueno, experimentaban. No sé si les pasó a ustedes, desde que empiezan con esa curiosidad de cómo hacer las cosas esas. Y bueno, acá yo les cuento en esta diapositiva algunos de los beneficios del jugar. Y bueno, es un poco más de lo que yo les venía comentando. La creatividad, fomentar a un buen sentido del humor, eh, jugar, y esto se los digo como un tips muy importante, el jugar ayuda a que los niños y las niñas saquen tensiones, porque nosotros tenemos que andar a hacer la tarea, que andar a hacer esto, que son todas obligaciones, pero en media hora, una hora que nos podamos sentar a jugar con ellos, a compartir, estamos haciendo que ellos se desestresen, así como nosotros decimos: "Ay, estoy estresada, necesito irme a algún lado". Muchas se van bueno, al boliche, la otra a la confitería, la otra con la familia al campo, pero salimos a desestresarnos. Lo mismo es para los niños en esto de que cuando juegan se olvidan un poco de las obligaciones, y es al desestrés y a hacer relaciones y vínculos más fuertes con el adulto a cargo, ¿me entienden? Y bueno, se crean los lazos que le decía recién, duraderos, que no sé si a ustedes les pasó, pero yo tengo algunos recuerdos de cuando era muy pequeña, que jugaba con mi abuelita, y me acuerdo de esas cosas, y cuán importante sería que nuestros niños, nuestras niñas, se puedan tener estos también, construir este tipo de recuerdos, ¿sí? Ahora bien, vamos a parar un ratito con este tema. Hasta acá. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Qué les pareció lo que les conté? Cuéntenme.
A ver, Esther, hola. Buenas tardes. Hola. Sí, sí, le entendí. Está bien en los hábitos eso que se eran costumbre de antes, que ahora no desapareció totalmente. Gracias, Esther. De A nada. ver, Ayelen, hola. Hola, profesora. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esto que les conté hasta ahora? Profe, no entendí muy bien porque recién puedo conectarme a la clase. Ah, bien, bueno, no, les comentaba, yo les voy a mandar de todas formas el material, pero les estaba contando de la importancia de poder ver los juegos y los juguetes de otra forma, ¿sí? Ya cuando puedas leer el pizarrón, porque estamos con muy poquito tiempo, por allí si te quedan dudas, me las preguntas la próxima clase de lo que yo les voy a subir para que lo lean, ¿dale? A Bien, ver, qué bueno lo que escribís, Manuela, muy bueno el aporte. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte, el segundo tema de hoy, que va a ser el tema del juego y la socialización, ¿sí? Ahí se los comparto. Ahí está. Los juguetes y la socialización. Bueno, yo esto lo voy a hacer medio rápido para poder reducir los tiempos y poder charlar un poquito más en un tema que sí me gusta mucho tratarlo porque es una herramienta importantísima. Y acá les cuento que, por ejemplo, los juguetes son para socializar. ¿Saben qué es esto de socializar? Es el entrenamiento para la vida adulta. A ver, cuando nosotros salimos de casa la primera vez, ¿se acuerdan cuando eran pequeños, pequeñas? Salimos la primera vez y empezamos a juntarnos con la vecinita del frente y con la del costado, que nos queríamos mucho, pero también nos peleábamos, ¿sí o no? Bueno, y que yo sacaba mis juguetes, yo usaba los míos, yo usaba los de ella, pero después este es mío, nos peleábamos y era el círculo de siempre. Bueno, en esto que estamos haciendo aprender a la tolerancia, aprender a tener una posición, y estamos aprendiendo a que hay personas diferentes a nosotros, ¿sí? Que no todos son yo y que yo no soy el centro del mundo. Eso aprendemos. Desde la primera etapa, cuando empezamos a tratar con otras personas, sin ir ni siquiera afuera, con nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, estamos aprendiendo a socializar cuando nos ponemos a jugar, ¿sí? Eh, es un poco más de lo que les decía hace rato, esto de la cooperación, cuando jugamos en la pilladita, que es el entrenamiento, vamos a decir así, lisa y llanamente. Jugar es entrenar para la vida adulta, cuando tenemos que tener tolerancia, cuando tenemos que aceptar lo diferente, cuando tenemos que aprender a ganarnos los espacios, los lugares, cuando tenemos que estudiar, cuando tenemos que hacer valer lo que nosotros pensamos, sentimos y somos. ¿De acuerdo? Es eso básicamente lo de la socialización. Y bueno, yo acá en esta parte les pongo algunos ejemplos de juegos para socializar, ¿sí? Les pongo, por ejemplo, el tema de los disfraces. ¿Quién no alguna vez se puso un vestido de algún adulto, una campera, o me puse un toallón en la espalda y me hacía el que era el superhéroe? Yo hacía eso y me vivía matando a golpes, pero bueno, yo era superhéroe, con el toallón y me imaginaba todo un mundo galáctico y cosas así. Y nos poníamos a jugar con mis amigos que uno era el malo, el otro era el bueno, y los hacíamos sonar, pero nosotros jugábamos a que éramos el malo, el bueno y todo eso. Y ahí vamos socializando porque vamos creando imágenes, ¿me entienden? O alguna vez no se disfrazaron de, por ejemplo, yo soy doctora, yo soy veterinaria, yo soy albañil, yo soy camionero, y vamos entrenando esos roles de la vida adulta cuando trabajamos alguna vez. Después el otro tips que les puedo dar como juegos de socialización es esto de las marionetas y títeres. A ver, si yo agarro, me siento un día con mis niños o niñas y les digo, a ver, los invito a que hagamos un super teatro y empezamos a cortar figuritas en hojitas que tengamos en casa. Figuritas de un ave, de un perrito, de lo que ustedes quieran. Les pegamos un palito atrás, ponemos una sábana, una lámpara y hacemos un teatro de sombras. ¿Me entienden? Y vamos contando una historia. Otra idea que se me ocurre es esto de hacer títeres en los dedos. Agarrar medias viejas en desuso, ponerlas en los deditos, ponerles el algodón arriba, una gomillita y les ponemos carita. Y puedo decir, este es buenito, este es malo, este pelea, este comparte, este es solidario.
estés así, y vamos haciendo historias donde podemos trabajar valores, emociones, sentimientos, y estamos enseñando a lo importante que es formar nuestro carácter para poder vivir en sociedad. Y bueno, otro aporte que les vengo a hacer desde el lugar del juego es esto del arte como forma de jugar, ¿sí? Muchas veces habrán visto que cuando nuestros niños, niñas dibujan, muestran mucho de lo que les está pasando, qué están sintiendo, qué están viviendo, qué les está sucediendo, ¿sí? Y yo acá les doy algunos tips de cómo se podría jugar desde el arte. Por ejemplo, les pongo esto de hacer manualidades con elementos reciclados, creo que les decía, por ejemplo, los juegos hace rato, o hacer bailes, y que en la otra clase vamos a ver cómo podemos bailar haciendo representaciones y cómo se genera todo un ambiente muy lindo para compartir con nuestros niños y niñas. Eh, hacer, por ejemplo, carteles, cartas, dibujos, y les voy a dar un tips más. ¿Alguna vez vieron ustedes los mandalas? Esos que están para imprimir en internet, que tienen como muchos dibujitos pequeños y que se van pintando todos de diferentes colores y van dando una forma espectacular. Bueno, si tienen niños bastante inquietos y quieren hacerlos bajar un poco los decibeles, pintar mandalas es una muy buena técnica, porque van descubriendo y se van calmando, digamos. Inténtenlo y después me cuentan si les resultó o no. Bueno, esto en cuanto al segundo tema. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, pregunta? Deditos arriba, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, Sí, genial, todo bien. perfecto. Entonces vamos a ir al tercer tema y después de que yo les cuente esto del tercer tema, vamos a conversar un ratito todos y todas, ¿de acuerdo? Ahí está. Bueno, esta tercera parte es un tema que a mí me gusta mucho, eh, que es un tema que les va a llevar a incursionar en diferentes ámbitos, ¿sí? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez, alguna de ustedes, escuchó hablar de esto de la inteligencia emocional? No, ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien más? No, Sí, yo ¿No? creo que sí. Bueno, yo les voy a contar. Es algo sencillo, eh, como las palabritas que les enseñé al principio, que parecían raras, pero eran fáciles, ¿sí o no? Bueno, yo les cuento esto. La inteligencia emocional es una nueva ciencia que surgió en la psicología moderna, en la cual se unen dos aspectos de la vida de una persona. Por un lado, la inteligencia, que como ya les había dicho, es la capacidad de almacenar información, de aprender y demás, de asimilar y acomodar. ¿Se acuerdan que les dije? Bien, esa es la inteligencia. Y por otro lado, el otro lado nuestro como seres humanos son las emociones. Esto de sentir miedo, de sentirnos tristes, de sentir alegría, de sentir enojo, de sentir tristeza. Esto de de la inteligencia emocional es una unión de estas dos partes de la persona, ¿sí? Se juntan para poder entender muchos de los problemas que se estaban presentando en niños, niñas y mucho más aún en adolescentes, ¿sí? Entonces, alguien dijo, esta ciencia va a servir para manejar, y escúchame bien en esto, manejar de manera inteligente nuestras emociones, ¿sí? Manejar de manera inteligente nuestras emociones, las nuestras y principalmente la de los niños y jóvenes que tenemos a cargo. ¿Saben por qué? Yo les voy a contar. Si yo, y se los voy a contar con un ejemplo para que sea por allí un poco más práctico. Si yo voy en una vereda, caminando en la calle de noche, tarde, y voy llegando hacia un callejón que se ve oscuro, se ve muy oscuro, a mí automáticamente me da miedo, ¿no es cierto? Creo que a casi todos nos da miedo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Sigo caminando por el sendero oscuro o trato de ir por un lugar que me dé mayor seguridad? A ver, cuéntenme ustedes. Trato de ir por otro lugar.
Bien, bueno, ¿crees que te diga qué estás haciendo en ese caso? Estás entendiendo tu emoción y la estás aplicando de una manera inteligente. ¿Me entienden? Es Por como ejemplo, validar el miedo. es como decir, a ver, yo sentí miedo y busco la forma de sentirme segura para contrarrestar ese miedo. Es contrarrestar la sensación que nos es negativa. ¿Me explicó? Por ejemplo, a ver, si yo estoy enojado, generalmente agarro, revoleo todo, tiro todo, reniego y todo eso. ¿Y qué me está diciendo mi cuerpo? Que está sintiendo malestar por algo. ¿Y quieren que les cuente, aprendiendo a leer esto de la inteligencia emocional, qué es el enojo? El enojo no es ni más ni menos que un mecanismo de defensa que tenemos nosotros mismos. ¿Me entienden? O sea, yo este cuadrito que dice qué son las emociones, se los diría, apréndanlo como la tabla del 2. ¿Saben por qué? Porque cuando trabajamos o tenemos niños, niñas en casa, según la emoción que ellos nos demuestren, nosotros vamos a aprender a leer qué es lo que les está pasando. Por ejemplo, a ver, tristeza. Cuando yo detecto que mi adolescente viene triste, 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 yo automáticamente tengo que aprender a entender que eso que él me está demostrando es una forma de retiro, de retirarse de las realidades que se lo generan, ¿me entienden? Pero en alguna medida lo van guardando en la mente. Si yo adulto detecté que mi adolescente está triste, tengo que saber que es una sensación, es un mecanismo de retirarse de algo que le da esa sensación de miedo, de tristeza. Entonces, yo al saber que se tiene que retirar, tengo que decirle, ¿qué es lo que te está pasando? ¿De qué estás escapándote que tenés esa tristeza? ¿Me entienden cómo se pueden leer las emociones de una manera inteligente? O por ejemplo, cuando nos dice un niño, yo te quiero mucho, así nos conozcas recién, es porque ese niño, esa niña, está buscando crear una relación, un vínculo con vos. ¿Me entienden? Por eso les digo, si se pueden aprender bien esta tablita, van a aprender a detectar así enseguida cuáles son las emociones que le están afectando a nuestros niños, niñas o adolescentes y poder nosotros, adultos, intervenir para ayudarles a salir de esa situación. Porque, a ver, si un niño, una niña vive muchísimo tiempo en alegría, alegría extrema, vamos a decir, no es positivo tampoco, ¿me entienden? Está en una situación en la cual está generando adrenalina todo el tiempo y tenemos que averiguar el por qué. O cuando hay mucha tristeza. O sea, las emociones son necesarias en una medida justa. Cuando tenemos demasiado de alguna, tenemos que empezar a nosotros, adultos, tratar de intervenir. ¿Sí? A ver, esto es triste, pero es real, digamos. Hoy por hoy estuvo pasando mucho esto de que hubieron muchos adolescentes que optaron por el suicidio. ¿Sí? Eh, y yo les voy a contar algo, es una cuestión de desequilibrio emocional, ¿me entienden? Porque sienten abandono, porque sienten desapego y porque nadie los entendió en alguna medida qué es lo que estaba pasando y el adulto a cargo no supo leerlo como es que se estaba dando. Es por esto que es importante aprender esto de las inteligencias emocionales, porque podemos detectar cosas a tiempo y evitar males mayores, ¿me entienden? Cuando nosotros adultos las entendemos, las conocemos e intervenimos, podemos ayudar de muchas formas. Ahora bien, yo acá les pongo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, muy somero de cómo se puede jugar con esto de las emociones, cómo podemos crear un juego a partir de las emociones. Y bueno, yo hice como una suerte de un bingo, ¿sí? De las emociones. Y por ejemplo, puse, perdonás pero no olvidás, ¿sí? O no, hoy estamos hablando del rencor. Por ejemplo, normalmente soy reflexivo o impulsivo, ahí estamos viendo el tema este de la madurez y la situación que tiene para absorber las realidades complicadas que se le pueden ir presentando. Les pongo, por ejemplo, el dinero da la felicidad. Ahí estamos detectando cuáles son las condiciones que puede tener. Esto es como un primer paneo. Hay muchísimos juegos para inteligencia emocional, pero se los pongo como ejemplo para que vean que sí se puede trabajar con juegos desde esta perspectiva nueva. Y bueno, acá les hago una pequeña acotación de esto de que los juegos y juguetes no tienen género, al igual que los colores, no es como antes cuando nosotros éramos pequeños que la nena con las muñecas y los nenes con el autito o la pelota. ¿Me entienden? No.
no es así, ya no es más así, menos mal, porque a mí me gustaba jugar la pelota y no podía. Y a mi hermano le gustaba jugar con mis cosas y tampoco podía. Hoy por hoy mi hija juega a los camiones, a las pelotas, mi hijo juega con ella a pintarla y es todo normal, digamos. Y bueno, después les hago un pequeño resumen de cómo jugamos seguros. Les doy algunos tips que, como les digo, yo este material se los voy a dejar para que lo puedan leer con detenimiento, ¿sí? Y al final de la pizarra que hemos trabajado hoy, yo les voy a dejar estas dos actividades, ¿sí? Para trabajar con las fichitas que tenemos en la cartilla que tiene cada uno para leerlas. Son textos cortos para que puedan responder y desde la experiencia de cada uno desarrollar esto y lo subimos a Classroom, ¿de acuerdo? Ahora bien, ahora bien. Pregunta. ¿Qué les pareció hasta aquí lo que les conté? Los temas de hoy, ¿les parecieron que están buenos, que están interesantes? ¿Cuál es el tema que más les llamó la atención? A ver, cuéntenme. Los y las escucho. Bueno, vamos a hacer A mí lo que Anabel. más me pareció, no sé. Sí, sí, Benicio. Sí, Ah, decime. a mí el tema que más me llamó la atención o me gustó fue de la inteligencia emocional, porque es importante criar niños sanos para en un futuro tener adultos sanos. Muy buena la acotación. Y ellos puedan y tengan sean libres en lo que piensan y en lo que digan, y sepan manejarse también en la sociedad y con los adultos. Porque a veces cuando de niño no se valida esas emociones, después en grande le cuesta a un adulto participar en cosas simples, a ellos les cuesta. Por eso Sí. es el tema que más me gustó, me llamó la atención. Muchas gracias por tu aporte, Celeste. Analía, ¿podés hablar un ratito? Sí, Ana- hola. Hola, sí. A ver, contanos, ¿qué te parece? A mí me gusta más el tema de la inteligencia emocional, porque yo tengo un niño de 11 años. No había escuchado sobre los temas de que uno puede conocer y saber cómo está el niño, qué es lo que necesita, de acuerdo a cómo él está, si está alegre, si está triste. Bueno, eso es lo que me llamó mucho la atención. Digo, bueno, ahora lo voy a poner en práctica, voy a tratar de aprenderlo bien al tema ese. Muchas gracias por tu aporte. Noelia, hola, ¿cómo estás? A ver, parece que no puede activar Noelia. A ver, Analia Colque, hola, justo estabas por hablar recién también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me pareció también un tema interesante lo que es la inteligencia emocional. A la vez nos sirve para entender a los chicos y tratar de brindarle una mejor asistencia, contenerlos emocionalmente. La verdad que no había leído, no había escuchado de eso. Y, y bueno, ahora me pareció interesante el tema. Gracias. A ver, tenemos 7 minutitos. A ver. ¿A quién más? Bueno, recién Manuela nos escribía, calculo que está trabajando. Aldi, hola, hace rato era que te iba a hacer hablar y no pudiste a la final. Aldi, ¿estás? Bueno. Analia Flores, hola, ¿cómo estás? No se te escucha, a ver, ya te envío para que actives el audio. Ahora Ahí sí. está. El tema que más me gustó, recién le dije, es el de la inteligencia emocional, porque Ah, yo tengo un perdón. niño Sí, de sí, sí, 11 sí, es años. que Bueno, eso quiero estaba poner en sin práctica. la imagen. Perdón, perdón, No, perdón, no, está perdón. bien. Aldi, a vos era que te quería hacer hablar desde hace rato. ¿Ahí me escucha, profe? Ahí sí. Hola, profe. Me Hola. pareció muy interesante lo último, lo de inteligencia emocional. Lo voy a poner en práctica porque eso me va a hacer identificar algunos problemas que tiene mi hermano, que por ahí lo noto medio raro, pero no sabía que se puede utilizar eso. Así que ahora voy a ser más observativa con él
Y bueno, porque también tengo un bebé y son las únicas dos personas que me interesan, así que lo voy a poner en práctica con ellos. Muy interesante, profe, muy interesante. Gracias. Bueno, yo les voy a contar algo. Si ustedes quieren, porque, a ver, si nosotros vamos y nos paramos al frente de nuestros adolescentes, como el caso de Aldo, de nuestros niños, y les decimos, vamos a trabajar inteligencia emocional hoy, nos van a revolear con lo primero que encuentren, muy probablemente el celular por la frente. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero en este caso? Empecemos nosotros, adultos, a interiorizarnos algunos juegos, algunas dinámicas, porque hay muchísimas ahí al aire libre, dentro de casa, en el patio, en la hora de ocio, antes de irnos a dormir, hasta en el mismo celu. ¿Habrán visto alguna vez ese juego que dice Descubre quién soy? ¿Vieron que son como caritas que se ponen con el mismo celular a veces? Bueno, hay uno de inteligencia emocional, ¿sí? Que se ponen las caritas y vos decís, ¿quién soy? Y te va a decir, por ejemplo, la tristeza. Y vos le decís, bueno, yo soy la tristeza. ¿A vos qué te da tristeza? O lo tocás y le decís, ¿qué te da tristeza? Y vas así sacando información valiosa que no se entiende que vos estás analizando qué le está pasando, pero te va dando información valiosa. Por ejemplo, bueno, de la Adivina quién soy es uno que se está usando mucho. El tema de trabajar, por ejemplo, en el patio con una pelota, pateando así como penales, como pases. A ver, digamos que te pone triste, que te pone feliz, que te enoja, que esto, que aquello, y vas pasando, y vas adquiriendo información, porque yo les digo algo, y esto es cierto, es triste, pero es cierto. Hoy por hoy, con la tecnología como está, nosotros, adultos, no conocemos los adolescentes que tenemos en casa. No los conocemos, no conocemos a nuestros propios niños, no conocemos a nuestros hijos. No porque seamos malas madres, malos padres, malos cuidadores, no. ¿Saben por qué es? Porque cada uno está en su mundo y porque lamentablemente no estamos encontrando la forma y la dinámica de poder encontrar esos momentos de, digamos, que tengan un valor para poder, momentos valiosos para hacer recuerdos valiosos, ¿me entienden? Está buenísima la tecnología, pero aunque sea una horita en la semana, como familia, como cuidadores, porque, a ver, hay muchos niños, niñas o adolescentes que están más tiempo con sus cuidadores que con su familia, ¿sí? Entonces, para hacer y nosotros mismos sentirnos mejor, poder hacer esta inversión en poder generar momentos y recuerdos que sean muy valorados y que perduren en el tiempo, está bueno. Si lo ponen en práctica, me cuentan cómo les fue. Ya se nos fue el tiempo. La administradora, así saca una fotito, Dora. Sí, profe, una pregunta. Sí, En el tema de niños, por ahí se podría trabajar en ese que son de los monstruos de las emociones, que no, también. sí. Que por Esa es ejemplo el una enojo es gran rojo, idea. eso que. ¿Sí? Mm. Como les digo, si ustedes lo quieren poner en práctica, búsquenlo en el internet. Hay muchísimas dinámicas para trabajar con niños, con adolescentes, hasta nosotros mismos adultos. Claro. Aprendan a hacer esa tablita que les dije de qué significa cada una de las emociones que sentimos y les juro que lo van a encontrar bastante, bastante bueno. Dora. Un segundito, tomo la asistencia.